92.7 FM. Tu estación. Una emisora de radio y televisión de Aguascalientes. Debido a la construcción del distribuidor vial Pulgas Bandas, permanecerá cerrada la circulación en ambos sentidos en Avenida Aguascalientes en el tramo que comprende Avenida Independencia y Prolongación Zaragoza. Por lo que Protección Civil Estatal recomienda tomar rutas alternas para evitar embotellamientos y prevenir accidentes. Gobierno del Estado. Comienza la emoción del rey de los deportes. No te pierdas el regreso de Rieleros de Aguascalientes. Contra Algodoneros Unión Laguna. Martes, miércoles y jueves, 7 de la tarde. Por 92.7 FM, tu estación. Que nada detenga tus estudios. La Universidad Tecnológica Metropolitana abre para ti nuevo examen de admisión, sábado 19 de junio. Únete a la experiencia bilingüe, internacional y sustentable en instalaciones de vanguardia. Búscanos en redes sociales o contáctanos por WhatsApp al 449-489-2058. Gobierno del Estado. ¿Eres operador de colectivo urbano, taxi o combi? La ACOSEN tiene descuentos para ti de hasta un 30%. En negocios de calzado, bisutería, ropa y más. Podrás identificar estas tiendas en Plaza Patria, El Parián y el Centro Histórico con pósters colocados en su entrada principal. Descuentos válidos al presentar de manera personalizada tu gafet de operador. Yo voy de compras. Para ti que quieres escuchar un consejo, un dato, tener una charla en confianza, todo acompañado con un toque musical. El Consejo Nacional de Fomento Educativo te invita a que nos acompañes en Comunidad CONAFE. Entra a tu comunidad todos los viernes en punto de las 4 de la tarde. Por 92.7 FM, tu estación. ...92.7 FM... ...tu estación... ...transmitiendo con 65,000 watts de potencia... XHRTA... 28 de agosto sin número... ...Barrio de la Estación... ...Aguascalientes, México... ...una emisora de radio y televisión de Aguascalientes... ...92.7 FM... ...tu estación... Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emiten y no representan necesariamente la línea editorial y la ideología de esta emisora. Este programa es clasificación B, apto para personas de 12 años en adelante. Prepárate para recibir una descarga positiva en tu vida. Esto es Alto Voltaje, con Israel Moreno. Comenzamos. Bienvenidos a esta que es tu descarga a través del 92.7 de FM. Soy Israel Moreno y estamos comenzando tu programa Alto Voltaje. Para todos aquellos, ¿verdad?, que tal vez se estén uniendo a este club en el que nos cuesta entender los códigos, el lenguaje de esta tan famosa, tan señalada, tan popular generación centennial, pues este programa es para todos ustedes. Así que quédense porque de eso vamos a hablar. Por un lado tenemos a un experto en la lengua, amante justo de nuestro lenguaje, de las letras hispánicas, y por el otro lado, en el otro ring, tenemos pues a un personaje y una persona, un profesional, un community manager nacido justo siendo parte de esta generación centennial y que nos va ahora sí que adentrar a su mundo. Así que no se muevan, súbanle al volumen porque esto inicia. Bienvenidos al Alto Voltaje. Oigan, el tema del día de hoy, el español y su evolución desde el enfoque centennial. Déjenme les digo que para que a todos aquellos que nos están escuchando a través del 92.7 de FM en radio, se unan inmediatamente a la transmisión de Facebook Live en 92.7 de FM, tu estación. Nos escuchas en cualquier parte del mundo por Tuning Radio y Radio Garden. Y los invitamos también a que se unan al WhatsApp
mándame un WhatsApp o márcame al 449-994-6481. Y nuestros invitados el día de hoy son ni más ni menos que por un lado del ring tenemos al licenciado Joel Grijalva, él es licenciado en Letras Hispánicas y editor. Bienvenido, Joel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, yo contento, el bando de los rudos, de los técnicos... De los viejitos, estoy viendo yo. Bueno, así nos sentimos, así nos hacen sentir. Y por el otro lado, la juventud presente. Él es Alex Ríos, Community Manager. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Aquí encantado de ver los contrastes de la vida. Totalmente. Y del lenguaje, que eso está impresionantemente divertido. En algún momento llegarás a nuestra edad. En algún y momento. La siguiente generación ya te va a tocar. Algún día yo estaré de ese lado, debatiendo. Fíjense que la idea no es tratar como de contrapuntear, sino empatizar, entender y también respetar, ¿no? En este caso, Joel, háblanos un poquito de toda, de este bagaje, de esta historia de nuestro lenguaje, el español, el castellano, porque al final del día nuestra lengua es una lengua viva que ha estado en constante evolución, en constante cambio, y pues para muchas personas estos nuevos términos que los centennials o las nuevas generaciones utilizan, pues sí se les paran los pelos de punta y dicen, ¿qué están haciendo con el lenguaje, no? Lo están distorsionando, ¿qué le están haciendo? ¿Están destruyéndolo? ¿Qué onda con eso? Fíjate que es muy interesante justamente eso, equivaler distorsión con cambio. Uh-huh. Las lenguas cambian constantemente. De hecho, el mismo español, ¿no? Nosotros llevamos toda la vida hablando español, nacimos en un contexto en español, entonces sentimos que es como una lengua ya dada, como si no se hubiera modificado y hasta ahora cambiara. Lo cierto es que nuestra lengua es hija de otra, el latín, y lo es porque el latín cambió a tal grado, cambió tanto, con generación, que hubo un momento en que otros hablantes de latín, de Italia o de Francia, ya no los entendían. Uh-huh. Y entonces tuvieron que decir, ¿sabes qué? Se me hace que ya no hablamos lo mismo. O sea, ya no hablamos el mismo idioma. Vamos a tener que estudiar esta nueva cosa que hicimos, degenerada, digamos, distorsionada. Y entonces resulta que dijimos, bueno, este ya se llama español, este se llama francés, este se llama italiano. Entonces, esta tendencia a que las generaciones mayores vean a las generaciones jóvenes como deformadoras o distorsionadoras, pues siempre ha existido. Siempre hemos creído que los que vienen detrás de nosotros hablan peor. Uh-huh. Lo cierto es que no es así, ¿no? Nada más es diferente. Eso es todo lo que pasa, es diferente. Oye, Joel, ¿y eso será con la edad? Porque yo me acuerdo de mis papás o cuando yo era un chavito, un jovencito, decían, no, es que tu generación, ¿qué onda? ¿No? Y ahora ya estoy viviendo esa parte. Ahora ya no soy el chavito, ahora yo soy lo que decían mis papás, porque lo empiezas a sentir también. Es parte generacional, ¿no? Yo creo que debe haber una edad a la que sientes que, ok, yo ya llevo, a mí me pasa, ¿no? Yo ya llevo 40, yo tengo 45 años, entonces yo ya pasé 40 años hablando un idioma. Uh-huh. Creo que este está bueno. O sea, yo lo hablé, toda mi vida se hizo en ese idioma y esa es la versión correcta del idioma. Y entonces yo decía, es que a mí nunca me va a pasar que yo diga, es que estos jóvenes ya no saben. No, yo soy muy aceptador, yo todo lo promuevo. Hasta que escuché a un muchacho unos 10 años más joven, tampoco tan jovencito, 10 años más joven, que en algún momento dijo un chiste y en lugar de reírse dijo LOL. Ahí es cuando dije yo, híjole, ya estoy viejito, ya no me gustó. Dije, no, eso no está bien. No, jamás diría yo que está mal, porque yo usé muchas palabras que ya no uso, que eran absolutamente escandalosas para mis abuelos o para mis papás, ¿no? Entonces, ese es el cambio natural de la lengua. Pero sí, yo creo que hay una edad a la que tú dices, creo que este era el español chido, el que yo hablaba. Todos los cambios nuevos, como me da flojera ir al ritmo de los nuevos cambios, ya no los voy a aceptar. Y eso es lo que va a pasar. Totalmente, como que de una generación creemos que nuestra generación es la mejor, pero yo creo que es justo por esta, digamos, empatía, pues creciste con esa generación, sentimiento de pertenencia, el que te hace creer que tu generación es mejor que la nueva, ¿no? Entonces está como siempre esa lucha de qué generación es mejor, cuando al final de cuentas todas las generaciones tienen sus fortalezas, sus virtudes, sus debilidades, ¿no? Y pues al final del día, pues es enriquecer. Y fíjense que justo yo les comentaba que este tema nace, no sé si ustedes recuerden, hace un par de semanas se viralizó justo un meme en donde dice, ¿qué chiflados dice la chaviza? Para empezar ahí con este meme, ya sabemos que una persona que no es de la generación centennial lo hizo, porque ya utilizar chaviza, pues sabemos que ellos no lo usan. Generaciones, para mí es otras de viejitos, dos, claro, totalmente. En donde, por ejemplo, nos pone esta parte del GPI, ¿no? Que es gracias por invitar. El TP, te publico. El TC, te comento. El HDP, que es hijo de
4 letras. No podemos decirlo, pero ya se lo imaginan. Mother. Luego, el ABC, ando bien cachondo, ¿no? Entre muchísimos otros. Entonces yo le digo a Alex, oye Alex, tú dinos qué onda. Mira, en este momento estamos viendo justo este meme a través de la transmisión vía Facebook Live, en donde, pues bueno, es el meme que le estoy compartiendo. Y pues le digo a Alex, le digo a Joel, pues ayúdenme justo a descifrar todos estos códigos. Y pues ahí es donde entras, Alex. Cuéntanos de dónde nace toda esta parte de la abreviación de las palabras. Todo nace, Israel y Joel, de la parte de que la tecnología siempre nos ha simplificado nuestras vidas. La tecnología vino a solucionarnos todos nuestros problemas y a ahorrar tiempo. Eso ya se ha venido haciendo desde muchísimo tiempo. O sea, mi papá puede haber escrito por con X y K, ¿por qué? Claro. Por ahorrarse el tiempo de teclear todas las teclas. Entonces, te ahorras el tiempo. O sea, ya se viene escribiendo, si lo vemos de esa manera, mal, desde ya hace mucho tiempo. No fuerza la generación actual es la que está haciendo estas modificaciones. Entonces todo parte también de que todo vamos a prisa. El contenido en redes sociales siempre tiene que ser efímero, siempre tiene que ser rápido, porque la gente nunca, y menos hoy en día, tiene tiempo. Entonces todo parte de la idea de que tenemos que ahorrarnos el tiempo hasta de escribir. Gracias por invitarme, a tal punto que eso también ya hasta hablado. Porque lo comentamos un momento, ya ni siquiera es solamente textual. O sea, tú ya sabes que te la están haciendo de emoción con tan solo decirte GPI. Claro. Y tú ya dices, perdóname, y tú, NTP. O sea, no te preocupes. O sea, ya empiezas a hablar con estos códigos. Sí, y uno acá como de otra generación dice, pues ¿de qué están hablando? Se la están mentando, GPI, se están NTP. agrediendo, ¿qué onda? Pero fíjate, eso que dices es bien importante, Joel. El tema de que a través tal vez de los mensajes de texto inicia como toda esta abreviación de las palabras, porque incluso recordaremos que los mensajes de texto tenían un límite de caracteres, ¿no? Entonces, a través de esta parte es como nos ahorrábamos justo letras para poder enviar un mensaje de texto muchísimo más enriquecido o con más texto, ¿no? Que diga lo que queríamos decir. Claro. Pero bueno, pero ¿qué pasa cuando este tipo de códigos, de lenguaje utilizado en redes se pasa ya a la comunicación oral? O sea, como esta parte de sí, en redes veo el GPI, el no sé, etcétera, el LOL, etcétera. Pero ya cuando lo llevas al lenguaje hablado, ¿qué pasa ahí? Aquí es muy sorprendente lo que está ocurriendo, ¿no? El hecho de que estas abreviaturas que se utilizan en el texto no se desaten, es decir, que no se digan completas cuando ya hablamos, es un fenómeno muy curioso. Eso no pasaba en los textos antes de incluso la existencia de Internet. Bueno, en los textos teníamos las abreviaturas como DR para doctor o ETC para etcétera, pero nadie decía ETC o DR, ¿no? Entonces, este fenómeno nuevo de tomarlas y decirlas así, enumerarlas por sus letras, es novedoso. También denuncia algo que es como muy conservador de la lengua, que hablamos con fórmulas. Es decir, ya no nada más, no estamos inventando constantemente nuevas expresiones, porque ese GPI, gracias por invitarme, es que todos sabemos qué quiere decir gracias por invitarme, y lo usamos como comodín, ¿no? Es, si tú me haces una ofensa y me estás explicando por qué no debería ofenderme, ya no digo yo, ya no elaboro mucho, ya nada más digo no te preocupes. Y entonces al grado es que hasta lo puedo codificar con nada más las 3 letritas. Entonces por un lado eso es muy conservador porque no estamos innovando tanto, porque estamos hablando con puras formulitas, ¿no? Usamos como pequeños trozos de lenguaje y los acomodamos en todas nuestras conversaciones. Sería como el Excel de la lengua hablada. Sí, copiar y ¿no? pegar también. Totalmente. Oigan, y una cosa que también ha pasado, y justo para reforzar esta parte de que al final del día la lengua va evolucionando, y digamos que hay una base en cuanto al lenguaje, al español, al castellano en esta situación que lo determina la RAE, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española. Sin embargo, ya dependiendo de regiones, de grupos étnicos, de modas incluso, pues ahí es cuando también se va enriqueciendo el lenguaje dependiendo del país. Por ejemplo, yo a Joel le compartí algunas palabras justo que son pues mexicanismos, ¿no? Que no están reconocidos por la RAE, sin embargo, sí son parte de nuestra cultura, de nuestro caló. Por ejemplo, hablábamos del vóytelas, que incluso tú cuando estábamos hablando que te dije, oye, necesito una foto y no sé qué, ahorita te la mando, y me dijiste, vóytelas, en un rato te la mando porque no estoy en la oficina. Entonces, este tipo de palabras, pues también han sido parte de nuestra lengua, y no significa que estemos distorsionando, golpeando al español como tal, ¿no?
Sí, también hay que tomar en cuenta que las academias, pues son muchas academias y el diccionario lo hacen entre todas. Las academias, digamos que le van a tomar una foto a la lengua, ¿no? Y te van a decir, estas son las palabras de la lengua. No más que le están tomando una foto a alguien que se está moviendo. Entonces, una vez que toman la foto, el instante siguiente, pues el fotografiado ya cambió. Eso es lo que pasa con el diccionario. No es que la RAE o las academias validen las palabras. Lo que hacen es que te ofrecen una especie de menú. Mira, todas estas palabras son suficientemente conocidas a lo largo de la extensión del habla española, que es enorme, y entonces es un buen inicio para que las conozcas. El problema es que en todas esas áreas hay cambios. Exacto. Y en cada una están inventando palabras nuevas, usos nuevos, pronunciaciones nuevas. Entonces, es eso, es una foto de algo que se está moviendo. Te da una idea de cómo es. El diccionario te da una idea de cómo es el español, pero no es el español. Totalmente. Fíjense que estamos escuchando una canción que es del 96, sin mal no recuerdo, que es la de Chilanga Banda, que popularizó justo Café Tacuba, pero es una canción original de Jaime López, que en primera instancia la publicó con el grupo La Barranca en 1995. Sin embargo, Café Tacuba la popularizó muchísimo. Y en aquel momento, digo, Joel, tú que eres de aquella generación, digo, también Alex, yo creo que tiene algún conocimiento, Carlos Oros también, ¿no? Que fue ahora sí que un jalarse de los pelos en aquel momento de las personas como más conservadoras por el lenguaje, porque al final del día utiliza todo este caló, este lenguaje de las bandas, de las pandillas de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, para muchos hasta el día de hoy, como que no lo entendemos o no nos hemos puesto justo a hacer como la traducción que significa. Pero este es un ejemplo súper claro, esta canción de Chilanga Banda, de esta parte del uso del lenguaje de acuerdo a la región, a la cultura, a los grupos étnicos, ¿no? A las modas, etcétera, y que al final del día este tipo de lenguaje se sigue utilizando con los chilangos. Sí, y trasciende hacia el resto de los hablantes, porque muchas palabras originarias Me dice acá de ese Carlos, momento, los clarines. Sí, porque clarinete, ¿no? Pero, por ejemplo, incluso algunas palabras de esa canción son mucho más viejas. Exacto, Pachuco, ¿no? Totalmente. Tintán era un pachuco. Chafirete, ¿no? Que son los taxistas, ¿no? Que viene de chofer, y ahí le vamos jugando. Además eso, la gente juega constantemente con las palabras y las modifica por puro jugar, por puro cuestión lúdica. Entonces, chafirete es chofer, sí, pero chafirete solo se usaba para taxista en una época, porque tampoco es que les llamen así ahorita. Claro. ¿No? Entonces sí, y sí se van yendo, ¿no? Chido, que era una palabra muy, muy de la Ciudad de México, ya es casi nacional, ¿no? Chale es otra palabra muy de la Ciudad de México, que es de todo el país. Y ahora vienen como de Monterrey las nuevas. Totalmente. Y luego otra parte, Alex, con todo este tema de las redes sociales, bueno, hablamos de plataformas como el Twitter, como Google, como TikTok, como el Instagram, etcétera, Facebook. etcétera. Infinidad de aplicaciones. Cañón. Oye, yo me quedé hasta el Instagram, ya no sé cuántas más existan. Y yo TikTok. Pero bueno, a lo que voy es que también estos términos, por ejemplo, googlear, tuitear, también se van haciendo ya parte del lenguaje español. Incluso, bueno, tuitear sí es reconocido por la RAE, Exacto. ¿no? En donde pues se refiere justo a mandar un mensaje a través de la aplicación Twitter. Google todavía no está, digamos, aceptada por la RAE, creo que todavía no. No está en el diccionario, pero está aceptada. Pero, por ejemplo, inboxear, whatsappear, infinidad de términos que se refieren específicamente a hacer alguna acción de determinada aplicación, ¿no? Entonces, esta parte de que las redes sociales, pues claro que han tenido un gran impacto en la manera en que nos estamos comunicando, ya no solamente los jóvenes, tal vez ustedes a un nivel un poquito más pro, ¿no? Más avanzado. Nosotros nos quedamos en el Twitter, en el googlear, en el inboxear, no lo sé. Y ahora es tiktokear también, inclusive, que tenemos ya el TikTok, que es una super red social que está ahorita de moda. Entonces también se agrega tiktokear. O sea, ¿Qué se referiría a qué más o menos? A hacer TikToks. O sea, nada más hay, pero ¿cuál es la finalidad del TikTok? El TikTok es una aplicación para hacer tendencias, comunicar contenido en máximo 60 segundos. Como les comentaba hace rato, como jóvenes y como sociedad en general, ya no tenemos tiempo para nada. Entonces TikTok lo sabe y dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo en 15 segundos o en 60 segundos como máximo.
¿Eso qué te da a entender? O sea, que las grandes empresas saben que la gente tiene que hacer su contenido de menor a 60 segundos para captar la atención de los jóvenes o el público en general. Totalmente, la inmediatez no solamente ya, pues es que ya hablamos hasta de inmediatez en relaciones personales, pero ese es otro tema, ¿no? Inmediatez en comida. Ese es tema de otra conversación. Sí, digo, eso sería para otro programa al cual están cordialmente invitados. Gracias. Pero bueno, entonces, Joel, ¿tú nos dirías que no es una forma de distorsionar el lenguaje, sino de enriquecerlo? De cambiarlo. Ok. Porque enriquecerlo implicaría también esta tendencia a sentir que un momento de la lengua es mejor que otro, ¿no? No es que vayan haciendo, no es que lo estén mejorando. Entonces lo están empeorando. No, es que qué necesidad tenemos de suponer que el cambio es para mejorar o para empeorar. Es para cambiar. Se adapta a las nuevas necesidades. ¿Qué pasa con googlear? Pues lo metemos a un diccionario. Imagínate que poquito antes de que Google se pusiera de moda y Yahoo era el buscador inicial, ya había pasado suficiente tiempo y entonces empezábamos a decir yahooear o algo así y hubiera entrado al diccionario y a los 2 años quiebra la empresa o por lo menos desciende totalmente, pasa de moda y ahí estaría en el diccionario una palabra que ya nadie va a usar. Entonces, el problema con googlear es ese, ¿no? Parece que se va a quedar. ¿No? Parece que se va a quedar, pero en una de esas quiebra el próximo año la empresa, cambia de nombre, surge otro buscador y se nos acabó googlear y no haría nada de bien que estuviera ahí metido en el diccionario. Y fíjate, y eso que tú mencionas sustenta lo que nos acaba de decir Alex, porque al final de cuentas estamos en una inmediatez, ¿no? Estamos en un cambio constante, en que queremos nuevos contenidos, nuevas cosas. Las nuevas generaciones, la generación de Alex, los centennials, lo que quieren es contenido rápido. O sea, ellos no quieren compromiso ni en leer, ni en relaciones, ni en nada. Entonces, todo rápido. Entonces, por eso te digo, sustenta lo que acaba de decir, ¿no? O sea, ahorita está el googlear o el tiktokear, cuando antes estaba el Snapchat, que el Snapchat ya pasó. Era el boom, pero también es algo que comentaban al inicio, por regiones. Por ejemplo, el Snapchat en México ya es obsoleto, pero en Estados Unidos es puro Snapchat. O sea, aquí utilizamos ahora Instagram, TikTok y Facebook, en ese orden. Y el WhatsApp también como medio de comunicación. Pero en Estados Unidos, olvídate que te pasen el WhatsApp. O sea, ellos van a decir, ¿qué? O sea, ¿eres un señor o qué? O sea, ellos puro Snap o el iMessage, o sea, sí, el Snapchat allá es todo. Incluso el Facebook en Estados Unidos es como de anticuados. Sí, o sea, el Facebook lo tienen las personas mayores, que son como los más tíos, más formales, que a través del Facebook es como este contacto familiar, ¿no? Y aquí en México, pues tal vez ahorita no es el boom, pero se sigue utilizando mucho por jóvenes, por adultos y por personas grandes. Es como muy homogéneo la utilización del Facebook, ¿no? Pero bueno, creo que ya estamos pasando a otro tema. Me gustaría justo, Alex, y también obviamente Joel, si es que lo dominas, a ver, que nos hable justamente de estos términos que al día de hoy se están utilizando, que ustedes lo están utilizando. Por ejemplo, no es una palabra, pero creo que este signo del gato, ¿no? La almohadilla. Hashtag. Ya se le habla como hashtag. O sea, ya no es el gato, ya no es la almohadilla, ya es hashtag, ¿no? Entonces, cuéntanos de eso, Alex. Pues mira, el hashtag empezó en Twitter para hacer tags, o sea, etiquetas para hablar de un tema en particular. Entonces, un tweet de, por ejemplo, comida, hashtag comida. Agrupar contenidos. Agrupar contenidos, correcto. Entonces, si tú entrabas al hashtag de comida, sabías que ibas a encontrar contenido al respecto. Pero hashtag ya se utiliza también, inclusive hasta en el lenguaje, volvemos a lo mismo. Tú estás teniendo una conversación con tu amiga de que sabes que, oye, corté con mi novia, porque hashtag intensa. Hashtag no me importa. Porque hashtag loca, porque hashtag, ¿sabes? Entonces ya es una expresión que utilizamos los jóvenes de que sabes que hashtag, pues, ay amiga, date cuenta. Que también es otra expresión que se utilizó hace unos 2 años por la canción de un youtuber, de date cuenta, amiga, date cuenta, que daba y englobaba toda una expresión de que ya supera a ese chico y mándalo, pero muy lejos, a las 4 letras. Y es que fíjate, Joel, ahí vamos a conectar tú y yo, porque ahorita ya sabe quién estará hablando este youtuber. pero fíjate, por ejemplo, también ahorita la generación centennial es muy atacada porque sigue mucha tendencia de las figuras mediáticas a través de las redes sociales, que si los youtubers, que si ahora sí que los generadores de contenido, los influencers en Instagram, etcétera. Entonces, como que se apropian de ciertas actitudes, palabras que utilizan estas figuras públicas. Sin embargo, nuestras generaciones y generaciones pasadas no estábamos tan perdidos, porque nosotros no teníamos tal vez esas plataformas, pero sí nos veíamos influenciados por la manera de hablar de las telenovelas, de programas unitarios, por ejemplo, la palabra catafixiar, que hablábamos hace rato de ella, ¿no? Muy utilizada en el programa de Chabelo,
que incluso entró al diccionario de mexicanismos, ¿verdad? Sí, es claramente un mexicanismo. Y además con el alcance que tenía la televisión en esa época mexicana, llegó a muchos lados. Catafixiar es un invento de Chabelo, e incluso luego lo ponen con una ortografía muy bonita, con C y al final una X. Y él en algún momento yo leí, no me acuerdo, hace mucho tiempo leí, que él decía cómo se escribía. Y no, se escribió horrible, con K y una H por ahí metida. Pero era muy interesante porque catafixiar era intercambiar, pero no sabes cómo te va a ir en el intercambio, ¿no? Es de, oye, te catafixeo tu teléfono. ¿Por qué? A ver qué sale. Puede ser algo muy bueno, puede ser algo muy malo. Claro. Entonces, era un verbo muy, muy interesante. Ahí sigue. Catafixiar por ahí continúa y todavía yo creo que entre tú y yo nos habíamos entendido muy bien, pero estoy seguro de que hay muchas generaciones o muchas personas más jóvenes que ya no nos entenderían con catafixiar. Entonces, en una de esas, catafixiar se nos muere. Así es, fíjate, el catafixiar, que para todos aquellos que conocen a Chabelo, pues sabes a los que nos referimos, y para todo el público que tal vez nos está viendo por el programa por Alex, pues significaba eso, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, oigan, vámonos a nuestro primer corte, vamos y regresamos porque vamos a seguir hablando justo de estos términos, estos códigos que utiliza esta generación de los centennials, pues para darse a entender y que nosotros podamos también entenderlos, así que no se muevan. Estás escuchando Alto Voltaje. 92.7 FM, tu estación. Transmitiendo con 65,000 watts de potencia. XHRDA. 28 de agosto sin número. Barrio de la Estación. Aguascalientes, México. Una emisora de radio y televisión de Aguascalientes. Quiero que Aguascalientes reciba lo que merece. Tu voto puede evitar que nos gobierne un deshonesto o un pervertido. Aguascalientes, te quiero invitar a votar por un gobierno naranja, para que reactivemos la economía, que el agua sea un derecho y no se le niegue a nadie. Para que volvamos a ser una ciudad segura, vota por un gobierno naranja. Tienes mucho que ganar. Quiero que volvamos a ser la mejor ciudad para vivir. Te quiero, Aguas, te quiero de mi lado. Vota por Gabriel Arellano, candidato a presidente. Vota Movimiento Ciudadano. Habla Leo Montañez, candidato a presidente municipal, Coalición por Aguascalientes. Por todo Aguascalientes está la huella de grandes mujeres y hombres que han hecho de esta ciudad lo que es hoy. Ahora nos toca, a ti y a mí, defender lo que más amamos, dejando nuestra propia huella para vivir en paz, en una ciudad limpia, con mejores calles y avenidas, con más becas para los jóvenes y apoyo para las mujeres. Un Aguascalientes más unido, más justo y más humano, que deje una profunda huella en nuestros corazones. Nuestra propia huella. Vota PAN. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Morena repite hasta el cansancio que si no votan por ellos van a desaparecer los programas sociales. Eso es una vil mentira. En el PRI vamos a mantener los programas sociales que ayuden a las familias mexicanas. Este 6 de junio no dejes que Morena use tu voto para mentirle a México y a las familias mexicanas. Vota PRI. Vota por las candidatas a diputadas federales postuladas por el PRI. 5 razones para no votar por el PRIAN. 1. Porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo. 2. Porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos. 3. Porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo. 4. Porque votaron en contra de que desapareciera el fuero. 5. Porque quieren proteger a los corruptos. No dejes que regresen. Defendamos la esperanza. Vota todo Morena. Vota por las candidatas a diputadas federales de Morena, la esperanza de México. ¿Sabes qué hace el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes? No, pero ¿hace algo por mis derechos electorales? Sí, el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes es quien garantiza la legalidad de las elecciones de una manera independiente y objetiva. Así, tu voto y tus derechos electorales están protegidos por la ley. Ah, así sí, me queda claro. Entonces, ¿quién cuida la legalidad de tu voto? Pues el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Certeza y garantía a tu voto. ¿Dejarías las llaves de tu casa a una persona desconocida sin saber sus intenciones? México es nuestra casa y nos toca elegir a más de 21,000 autoridades. Conoce las candidaturas a nivel federal y sus propuestas en candidaturas.ine.mx. Infórmate y razona. Vota libre. El 6 de junio seremos millones votando libres y respetando las medidas sanitarias.
Votar es seguro. Contamos todas, contamos todos. INE. XHRTA 92.7 FM, tu estación. Transmitiendo con 65,000 watts de potencia. 28 de agosto sin número. Barrio de la Estación. Aguascalientes, México. 92.7 FM, tu estación. Una emisora de radio y televisión de Aguascalientes. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emiten y no representan necesariamente la línea editorial y la ideología de esta emisora. Este programa es clasificación B, apto para personas de 12 años en adelante. Continuamos con Alto Voltaje. 6 de la tarde con 27 minutos, estamos de regreso en Alto Voltaje, nos escuchas a través del 92.7 de FM. Oiga, nos vamos al Facebook porque tenemos aquí gente, saludos para Yolanda García, Miriam Chanchavá que nos ve desde Estados Unidos, Daniela Picasso pone hashtag se te acabó tu fiesta. Luego Kate Díaz dice, te topaste con el muro de Berlín. Niurka presente. Como diría la chaviza, F, ¿qué es F? De tristeza. F es como sad, triste. Okay. F es como sad. ¿Entendiste, Joel? Es como decir chale. ¿Por qué F? ¿Por qué F y no decir estoy triste? Eso se utiliza mucho en los videojuegos. Miren, gracias a Dios estudié, porque eso se dice en los videojuegos. Para los gamers que ponen como de que perdí la batalla, ponen F, y eso significa que sad, o sea, es como un chale. ¿Saben? Muy bien. Espero explicarme porque creo que... de fail, ¿no? No, es F en el chat. Literal. O sea, F significa tristeza. Ok. Luego dice, nuevamente, Daniela Picasso, dice, tengo miedo de ya no ser de la chaviza. Todos tenemos miedo, pero desafortunadamente para allá vamos. Si no viste el programa de hace unos días, hablamos del miedo a envejecer, así que vete a ver ese programa porque también nos dice ya usar la palabra chaviza denota... Sí, ya denota nuestra generación. Y tiene mi edad, es mi amiga. Luego dice, Sofía Guerrero, sábado de cerveza, Kate Díaz. Bueno, está hablando con Kate Díaz. Luego, saludos para Daniela Picasso nuevamente. Dice, hagan un programa de tutoriales para nosotros los grandes y no quedar payasos en el antro. Dice, entonces para que lo tomen en cuenta aquí en el 92.7 FM. Bueno, estamos haciendo una especie de tutorial que dura menos de una hora el programa, pero bueno, agarra lápiz y papel para que anotes, porque ahorita nos van a hablar justo de eso. Oigan, y para todos aquellos que están uniendo al Facebook Live, pues bueno, pueden dejar ahí sus preguntas. Antes de empezar, de seguir justo con la descripción de estas palabras centennials, estos códigos, hablábamos, Joel, justo de esta influencia de la televisión que en otras generaciones tuvo mucha fuerza, ¿no? Por ejemplo, el Chavo del Ocho. Hablamos de una palabra como la chiripiorca o chiripiolca, no sé cómo se escribe. Chiripiorca. Yo no sé cómo, era chiripiolca, ¿no? Pero tampoco es que tuviera ortografía originalmente. Claro. Sí, esto pasaba, eso era muy interesante antes porque la verdad es que teníamos poquitos canales de televisión y entonces compartíamos, y además se difundían en toda Latinoamérica, entonces compartíamos una serie de referencias, todos vimos las mismas caricaturas, todos vimos las mismas telenovelas. Ahorita no solo es el contraste entre las generaciones, sino que entre los mismos jóvenes no tienen las mismas referencias, ¿no? Hay los que son aficionados a la cuestión del K-pop, la música coreana, que no comparten las mismas referencias con los que de verdad no les gusta nada eso. Entonces, incluso entre la misma generación centennial hay diferencias de maneras de hablar, ¿no? Nosotros éramos más homogéneos, ¿no? Sí, como que estábamos más en la caja, ¿no? Así como que más, lo mismo estábamos todos compartiendo. veíamos el mismo canal. Totalmente, las mismas caricaturas. Y ahora sí, Alex, a lo que te truje, Chencho. Háblanos justo de estas palabras, su significado, agarren pluma, papel. Por favor. Pues bueno, vamos a saber de qué nos estás hablando. No, yo quiero partir de que qué bueno que en la entrada dice que las opiniones expresadas en este programa no son parte de la empresa. Qué bueno, y son responsables de quien los dice, porque concuerdo perfectamente con lo que dices, Joel, porque dentro de la misma juventud, y nos está viendo mi querido Eric Tafoya, también inclusive dentro de los lenguajes. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo tiene algo que dice sí o sí, o sea, es como una forma de celebrar que metió un gol. Y yo cuando lo escuché decir eso fue de que... ¿Está bien? ¿Are you okay? Le dije, ¿qué es eso, Eric?
Y me tuvo que explicar qué es eso. Entonces, también dentro de nuestra misma generación existen muchas diversificaciones. De acuerdo a los gustos, de acuerdo a lo que consumes. Yo le dije, eso es muy hétero de tu parte. Le dije, eso es muy hétero de tu parte, discúlpame. O sea, estamos en el mes Pride, entonces vamos a cambiar, let's change del lenguaje, por favor. Ya parezco Paulina Rubio, hablando Spanglish. Y es lo que le decía hace rato a Joel. Parte de la evolución, o mejor dicho, del cambio, del cambio que tú mencionas, es muy en Spanglish. O sea, tenemos mucho como thank you next también, por ejemplo. Sí, se agarran mucho de los anglicismos, ¿verdad? Es correcto, sí. O sea, por ejemplo, también decías tú de las personalidades, como Ariana Grande sacó su éxito thank you next, y también se volvió como, ya amiga, thank you next. O sea, ya dices, sí, tienes razón, ya los voy a superar, y el que sigue, amiga. Pero te empoderaste con tan solo decir thank you next. Empoderaste a tu amiga. Pero pues bueno, eso es de otro tema. Una de las palabras también, por ejemplo, lit, L-I-T, que en español se podría traducir literal, o sea, algo literal, como esta agua que tengo en mi mano para quien nos está viendo en la transmisión. Lit significa en inglés algo que es cool, algo que es fregón, y eso lo podemos utilizar nosotros en la plática de que, ay, sí, se te ve súper lit. O sea, se te ve súper chin on. O sea, sería como lo que tal vez tú y yo podríamos manejar, que se te ve súper chido. Exactamente, ¿no? es lit. Sería el chido de la generación centennial, lit. Lit, okay. O sea, tenemos lit por ahí también, que eso sería en inglés y lo adoptamos nosotros en la cultura pues hispanohablante. También, por ejemplo, tenemos una expresión que se llama quedé. Quedé, que inclusive en nuestro círculo, yo lo tuve que explicar a mis compañeros que inclusive no forman parte ni de la comunidad, ni de que son amantes de, pues, del meme y de todo. Tienes que explicar qué es quedé. Y quedé es decir shock, o sea, algo te sorprendió tanto o algo no sucedió como esperabas, que decir quedé. Es como si en este momento mi micrófono se apagara, quedé. Así no te estás escuchando. Lo que no se está escuchando, habló 30 minutos y nunca se escuchó, quedé. En shock. Shock, okay. O sea, no manches. Impactado. También tenemos el por 2, el por 3, que inclusive Adal Ramones decía, por 2, sí fue él quien dijo, por 2 significa que lo que tú piensas, yo también lo pienso. Claro. Ok, eso es por 2, por 3, por 4. Que lo ponen con X. Exactamente, 2, ¿no? Y puede llegar hasta el por que tú quieras. Porque hasta el 1000 piensa igual que ese primer comentario. ¿Qué es esto de las fórmulas, no? Es, claro. ¿Para qué digo mi expresión o para qué digo mi idea si esta persona ya la dijo como yo la hubiera dicho? Mejor nada más digo yo creo lo mismo, ¿no? También tenemos esta como el copy-paste, ¿no? Es, bueno, lee eso, yo también lo creo. Volvemos a lo mismo, sintetizar. No me voy a desgastar en escribir si ya lo dijeron, X2, X3, dependiendo del número que siga el consecutivo. Y ni siquiera decir opino lo mismo, es por 2, por 3. Y eso ya es entendido, o sea, yo estuve en las clases en línea y también, ¿qué opinan, chicos? Y el chico el único que participa, sí, maestra, esto, y todos, por 2, por 3, por 4, por 5, o sea. ¿Y la maestra les entendía? Y la maestra, pues bueno, adelante, participación, o sea, porque terminas por entenderlo, claro. Porque estás dando clases en el medio donde los jóvenes se desenvuelven. Claro. Entonces, adáptate o adáptate. Que además estos mecanismos ya existían en la lengua, porque si tú vas a un bar con los amigos y dices, ¿me traes una cerveza? Por 2. Que sean 2. Que sean 3, ya no dices que yo también quiero una cerveza. Entonces, el hecho de que luego se haya convertido en el por 2, no nos podemos escandalizar tanto. Se sintetizó más todavía. Sí, exacto, pero el mecanismo ya existía, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? Diría Marco Antonio Solís. Totalmente, con esta terrible actitud. ¿Qué es lo que sigue? No sé si tan terrible. Cómoda. ¿Cómoda es otra palabra? No, o sea, cómoda. No, cómoda actitud. Oye, Joel, aquí estamos, ahora sí que prácticamente diciendo la edad y bueno. Bueno, también otra palabra que me encanta porque está muy en tendencia es cringe. Okay. Cringe viene del inglés. Y es una palabra que en inglés expresa tanto, pero no puedes traducirla al español porque en inglés lo expresa todo. O sea, cringe es sentir algo como vergüenza ajena. O sea, ay no, qué cringe me da esa persona. O sea, pena ajena. De cierta manera, ciertas palabras, que volvemos a lo mismo, se agarran de los anglicismos, pues alguien que tal vez habla un inglés básico podría entenderlas, ¿no? Sin embargo, hay muchos que son abreviaturas, por ejemplo, estas que nos has hablado, habla mucho como de esta parte de, pues nada más agarrar palabras de inglés para darle algún sentido muchísimo más intenso. Intensidad. Porque otra de las características de ustedes, de la nueva generación, es que intensifican todo. Todo es intenso, todo es drama queen. Exacto, totalmente. Sí, fíjate que esta cringe, que es pena ajena, claro. Digo, a lo mejor más intensa, pero es pena ajena,
Yo lo estuve buscando y resulta que en español existe una palabra y sí está en el diccionario, yo jamás la había oído, la acabo de descubrir para venir al programa. Y es alipori. ¿Y qué significa alipori? Exactamente lo mismo. A ver, pena espérame. ajena, sentir vergüenza por lo que hace otro. O sea, la que no siente el otro por lo que hace, la sientes A ver, tú. Alex, ¿por qué no utilizan el alipori en No, lugar del cringe? Yo la acabo de descubrir hoy, antes de venir, dije, a ver si me encuentro cómo se diría eso en español, y la encontré. Porque eso Y está sí súper out, o sea, out. Tanto que nadie la conoce. Porque la no verdad está es que en inglés. Fíjate, yo creo que hay, no sé, ustedes díganme, habrá como una parte también de nosotros como latinos, el sentir como una parte de estatus, el hablar en inglés o el utilizar justo estas palabras en inglés para mostrar un estatus, sentimos como algo de inferioridad al hablar en nuestro idioma como tal. Por ejemplo, se los digo porque tal vez en España son muy literales con el español, ¿no? O sea, si es Spider-Man, es Spider-Man. Para nosotros es la araña Spider-Man, viviente. Bueno, y para nosotros como que todavía nos cuesta mucho esa parte, ¿no? No sé Ujú. si por un tema de inferioridad, pero bueno, ese es otro asunto. ¿Qué otra palabra, Alex? Mira, también tenemos una palabra que surgió justamente en pandemia, porque volvemos a lo mismo, las situaciones generan circunstancias y por ende cambios. La pandemia hizo que los negocios cerraran de manera física y se abrieran de manera virtual. ¿Y con quién nos topamos? Con las nenis. ¿Quién ya no conoce a una neni? ¿Sabes qué es una neni? Sí, claro. ¿Tú sabes qué es una No neni? tengo idea. Las chicas que hacen Es una mujer comercio. emprendedora. Una mujer, hombre, persone que salió adelante en pandemia y se dedica a vender ropa, se dedica a vender cualquier mercancía a través de cualquier plataforma Pero lo digital. utilizaban de una manera despectiva, como que el inicio o la raíz del neni era como una manera despectiva de referirse a esas personas que emprendían a falta de trabajo justamente, ¿no? Era como algo justo así peyorativo. Y después se terminó por aceptar porque, bueno, concuerdo perfectamente con eso. Si algo te quieren hacer insultar, claro, apropialo y ya no va a ser un insulto para ti. Entonces ya todas dijeron, todas somos nenis y hay grupos de nenis. Se unieron. Y ya de hecho decir neni es un orgullo. Y qué bueno que salgamos adelante porque hasta yo puedo ser neni porque, bueno, uno nunca sabe. La vida da muchas vueltas y uno tiene que aprender a salir adelante. ¿Qué otra palabra? Mira, tenemos otro tema muy amplio que creo que aquí Joel es donde va a decir... El lenguaje incluyente, donde todes, todex con X, aquí es donde reemplazamos ya los jóvenes reemplazaron el arroba por la E, o algunos brincaron que por qué con la E, entonces mejor ya fue con X. Y me ha tocado de hecho ver campañas de proselitismo con X, o sea, están haciendo proselitismo de que inclusión y utilizan la X, entonces eso significa que poco a poco se va incluyendo este lenguaje de X. Esto con el fin de no hacer binario el lenguaje, porque ya estamos en una época en donde todo el mundo es libre. O sea, ya por eso también la comunidad es LGBTQ+, o sea, ya aquí ya todo el mundo puede ser lo que quiera ser. O sea, si yo no me siento identificado con el género masculino o femenino, me dices ella. Hablábamos fuera de cámaras, Joel, este aspecto en el que nuestro lenguaje sí maneja tanto género masculino como femenino. Sin embargo, hablábamos tal vez del lenguaje en inglés, que son como más, ¿cómo te dije? Más, pues tal vez inclusivos, ¿no? Claro, Hablábamos de la palabra they, them. teacher, ¿no? Que no es la teachera. O sea, al final de cuentas son palabras que no distinguen género, sino la profesión o la característica de esas personas, ¿no? Sí, la cuestión es que nuestra lengua tiene dos géneros, ¿no? Los sustantivos tienen dos géneros, femenino y masculino. Y resulta que eso lo hacemos equivaler a sexo, ¿no? O sea, hombre-mujer, ¿no? En esta visión. Y entonces... Al buscar un lenguaje incluyente, pues no está mal, es que la propuesta no está mal. El lenguaje va a cambiar no porque le digamos que cambie, sino en el momento en el que todos los hablantes nos acostumbremos a algo. Si pega, si se queda lo de usar la E, se va a quedar, nos quejemos o no nos quejemos los más grandes. La cuestión, quizá lo difícil es creer que si cambiamos la lengua va a cambiar la actitud. O sea, podríamos decir, es que los estadounidenses son más incluyentes porque su lengua no tiene distinción de género. No, o sea, hay machismo terrible también hay allá, otras cosas, hay discriminación hay de todo. allá, y no es porque su lengua es más incluyente el hecho de que sean más incluyentes ellos. Totalmente. No funciona así. Entonces, ¿va a cambiar la lengua? Sí. Es mucho más probable que la lengua cambie si la sociedad cambia. Si nos volvemos mucho más tolerantes, mucho más respetuosos, que no nos importe lo que hace el otro con su vida, entonces la lengua lo va a reflejar.
claro, yo no quito el dedo del renglón de que es una bonita intención modificar la lengua y a ver si con eso convencemos a algunos. Pero lo cierto es que podríamos seguir teniendo una lengua así, masculino, femenino, y si fuéramos completamente justos y tolerantes y amorosos, pues a nadie le importaría. No sabemos si iniciamos bien este camino, sin embargo ya se dio un paso, Ya. ¿no? Que no nos pone en el lugar tal vez en el que las minorías o las personas que se sienten excluidas quieren estar, sin embargo ya nos saca del lugar en el que estaban. Oigan, aquí en Facebook dice Ezio Avendaño López, los anglicismos eran comunes en la clase alta de los 60s, de los que se burló el Pirurris en los años 70s y 80s. El acento fresa es esa imitación del acento gringo que traían los de la clase alta. Eso marcaba división de clases, totalmente. No, totalmente. Eso Luego, lo podemos ver en la serie de Netflix La Casa de las Flores con Paulina de la Mora, con ese tonito. Ahora sí, volviéndonos a la actualidad, ¿no? Para quienes no conocen el Pirurris, pues a Paulina de la Mora de La Casa de las Flores. Ay, Julián. Sí, y ese comentario es muy interesante justamente de Ezio porque ya existía. Es decir, es que se está influyendo mucho el inglés, ya pasó. Claro. O sea, y pasó con el francés también antes. Y tenemos miles de palabras del árabe, entonces no es tan escandaloso. Sí, así, y el Pirurris eso hizo, se burló de esa tendencia. Y así como tal vez otras lenguas enriquecen o nos dan algunas palabras, también el español, quiero suponer que enriquecemos algunos otros, algunos inglés otros de Estados idiomas. Unidos. Claro, ¿no? Mañana lo usan mucho. Totalmente. ¿Qué otra palabra, Alex? Mira, también tenemos... La última palabra, mi Alex, porque ya nos tenemos que ir. Ok, vamos a cerrar entonces con broche de oro. Ok, bueno, esta porque a todos nos han aplicado, llámese adultos, jóvenes, ghosting. ¿Qué es ghostear? Que ya inclusive se utiliza como un verbo. Esa creo que es muy buena. Ghostear. Sí. Que ya inclusive es una palabra en inglés, conjugada al inglés, pero lo decimos en español, ghostear. No, amiga, es que te ghosteó. Ghosting. Es la acción de que tú estás con tu ligue o hablando con cualquier persona y de la noche a la mañana te dejó de hablar. Te dejó de contestar. Te fantasmeó. Te fantasmeó, pero no se escucha muy bien decir así. Entonces, amiga, te ghosteó, amiga, ghosting. O sea, ¿qué ghosting tan más cañón te hizo? Entonces, ghosting es la acción de desaparecer. Desaparecer por cierto lapso de tiempo. No hacerle caso, no ignorarlo. Sin ninguna explicación, ¿no? De que, oye, va a haber un retiro espiritual, ¿sabes qué? No. Simplemente te dejó en visto y así de fácil. Escuchado, sin y adiós. Oigan, chicos, pues ya nos tenemos que ir porque hoy hay partido de béisbol. Sí, ¿verdad, mi queridísimo Carlos Oros? Hoy hay partido de béisbol, entonces tenemos que despedir. Antes, agradezco muchísimo la presencia del licenciado Joel Grijalva, licenciado de Letras Hispánicas y editor, y también a Alex Río, Community Manager. De verdad, un placer. Y pues bueno, ahora sí que, ¿dónde te podemos encontrar, Joel? Igual si te quieren contactar. Pues al 449-1164-288 y tenemos un canalito de YouTube de reseñas de libros de Seda Editores. De Seda Editores. Muy bien, muchísimas gracias, Joel. Alex. Pues muchas ¿Qué gracias. vendes? ¿Eres neni o no? ¿No quieres decir tu teléfono para que te contacten? Mira, chicas, por favor, al 449. Pedidos al... No, síganme en mis redes sociales. En Instagram estoy como Alex Ríos Es. También subo mucho contenido todos los días que se pueden entretener mucho y culturizarse, porque siempre hay que culturizarnos y de la lengua, de cómo está modificándose. Y pues bueno, ahí los espero. Alex Ríos Es en Instagram. Muchísimas gracias, chicos. Gracias al equipo detrás de cámaras. Carlos Oros, Héctor Hernández, muchísimas gracias. Nos vemos, nos escuchamos este viernes en punto de las 6 de la tarde. Bye. Así es como llegamos al final de la emisión. Nos escuchamos en el siguiente programa con otra descarga positiva para encender tu chispa en Alto Voltaje. Instagram 92.7 FM, tu estación.
Síguenos.